Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy, o un nuevo podcast en el día de hoy. Pues el GAP número 1, ya habíamos tenido el GTP número 1. Pues rápido, ¿no? El GTP es el Gago Tech Podcast, que es sobre tecnología. Y en esta ocasión pues es el Gago Art Podcast, que es sobre arquitectura. El GTP pues ya lo vieron, ahí salieron fragmentos y todo. Muchas gracias, por cierto, por mirar los fragmentos o el propio podcast. En verdad que lo agradezco muchísimo. Y el día de hoy pues vamos a hablar de otro tema que me gusta mucho, que es la arquitectura. Ustedes no lo saben porque no hay forma de saberlo, pero ya llevaba 17 minutos de este podcast grabado. Sin embargo, me di cuenta que el audio no se estaba grabando. Ahorita ya lo estoy viendo aquí en vivo y en directo, o sea, no hay forma de que se me escape. Pero bueno, nada más les quería comentar eso. Una disculpa si de repente me veo más cansado, y es que ya llevaba alguna ventaja, ya llevaba algo bastante grabado y pues valió cacahuate, no sé. La verdad no sé en qué momento falló. Pero bueno, ¿qué va a ser el GAP o qué va a ser el Gago Art Podcast? Va a ser un podcast que el propio título no deja nada a la imaginación, donde se va a hablar sobre arquitectura, donde vamos a analizar obras de un servidor, es decir, apenas, o sea, más bien ya voy en 10º semestre, estoy a punto de graduarme. Es natural que no tenga muchos proyectos, pero ahí tengo algunos de diseño ya realizados y algunos que se están realizando. Entonces pues los analizaremos. Analizaremos también o conoceremos proyectos de arquitectos externos o obras ajenas, si así nos los permiten. Y también principalmente hablaremos sobre noticias, no sé, nominaciones bueno, no hay nominaciones, ¿verdad? Pero favoritos para el Pritzker, o ganadores del Pritzker, o ganadores a obra del año. Muchas cosas en relación a todo esto. O por ejemplo, desarrollo de nuevo software que nos beneficien para modelado y visualización 3D. Por ejemplo, acaba hace poco, bueno, no tengo la fecha exacta de cuándo, pero hace algún tiempo, que según yo no tiene mucho, salió el SketchUp Diffusion, o no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es esta herramienta. Bueno, una disculpa por este corte, pero es que se volvió a quitar el audio. Afortunadamente aquí ya me di cuenta en vivo, y al parecer es porque me estoy moviendo, como que se mueven los cables, entonces espero que ya eso no afecte. En fin, lo que les estaba diciendo lo que les estaba hablando era sobre SketchUp Diffusion, esta herramienta que se auxilia en la inteligencia artificial para renderizar. Entonces, desde mi perspectiva es como si fuera un motor, así como lo está Enscape, así como lo es V-Ray, Lumion y algunos otros que se me están pasando ahorita. Pues llega SketchUp Diffusion, que está muy sencillo de descargar. Si tienes SketchUp Pro, te vas a la warehouse de extensiones, y ahí mismo lo bajas. La verdad, un servidor renderiza en SketchUp, perdón, en Enscape, y la verdad es que los resultados sí son muy buenos, son atractivos, son visuales, naturalmente, ¿verdad? A lo que voy es que cuando tú renderizas en Enscape, se nota que es un render de Enscape. Cuando tú renderizas en Lumion, se ve por la calidad, por el tipo de mobiliario, por el tipo de mueble, o sea, que son nativos de esos motores, te das cuenta, pero además porque se ve que es algo realizado por computadora. Sin embargo, cuando trabajas con V-Ray, a veces la foto es fotorrealista. O sea, hay algunos renders que es complicado que tú te des cuenta que es un render. A veces porque es demasiado perfecto, o por cierto trabajo de iluminación, o cierto mobiliario, pues te das cuenta que es un render. Pero hay algunos casos en los que no, que se ven muy bien. Y a lo que voy con esto es que SketchUp Diffusion, este nuevo render, se ve muy bien. Parece como si lo hubieras trabajado con V-Ray, sin la complicación que tiene luego trabajar con V-Ray, porque con este motor luego tienes que traer texturas
por parte. O sea, traes la capa de pintura, luego traes la capa de rugosidad, luego traes la capa de suciedad, luego traes la capa de esto y esto y esto. Entonces se va haciendo complicado y luego tienes que entrelazar las capas para que funcionen en este elemento X. Entonces es medianamente complicado. Vale la pena porque los resultados, si sabes utilizar la herramienta, son muy buenos. Que yo no las sé usar muy bien. Pero son complicados. Y en Diffusion, o como se llame, el software es de SketchUp, con inteligencia artificial los resultados se ven muy bien. La verdad es que se ven muy muy bien. Para mí, y lo estarán viendo en pantalla ustedes, algunos alcanzan hasta aspectos fotorrealistas, lo que me parece una locura. Que sea tan fácil, porque tú nada más tienes tu modelado en SketchUp, tienes tus materiales, tienes tus mobiliarios ya colocados, y nada más al motor, o en este caso al Diffusion, le colocas los parámetros, es decir, moderno, pero industrial, pero tal y tal, y ya con las consideraciones del modelado, los materiales, el mobiliario que colocaste, te arroja un render. Creo que no es tan preciso como si tú utilizaras un motor y le indicas qué materiales vas a querer específicamente en un área, pero es una gran alternativa con una gran capacidad de renderizaje que yo no he tenido la oportunidad de probar, pero que se ve muy buena. Y a lo que iba con esto, que ya me desvié bastante, es que es este tipo de noticias las que vamos a platicar o hablar aquí en el podcast. Entonces, pues nada, dicho lo anterior, esta mega introducción, vamos con el gap número 1. Y en esta ocasión vamos a iniciar con 3 noticias, donde la primera de ellas es que el despacho del arquitecto inglés Norman Foster, es decir, Norman Foster más Asociados, fundado en 1967, pues implementó o desarrolló una herramienta para visualización llamada Varid, donde yo, leyendo el artículo en un principio, pues pensé que se trataba de una herramienta que pues nos ayudaba o mejoraba el proceso de modelado, el proceso de diseño, que sí lo ayuda, pero no como lo pensaríamos. ¿Por qué? Porque Varid es una herramienta de visualización para generar mayor, ¿cómo llamarlo?, inclusividad o mayor inclusión en los diseños. Porque para nosotros como arquitectos o diseñadores o sector de la construcción, de lo que quieras, pues nos es muy fácil decir sí puedo diseñar una casa para alguien en silla de ruedas, sí puedo diseñar una casa para alguien invidente, para alguien sordo, etcétera, etcétera. Sí es muy fácil decirlo, pero no es igual de fácil hacerlo. Requiere de muchos estudios, de preparación, de análisis del usuario con las capacidades que tenga. Y en este caso, Varid viene a complementar todavía más ese análisis de usuario, ese estudio que tú pudieras o pudiste haber hecho para el desarrollo o diseño del proyecto. ¿Por qué? Porque Varid es una herramienta que nos va a permitir someter nuestro proyecto a la visualización o a cómo interactuaría este usuario con el mismo. O sea, si tú tienes, si el usuario tiene capacidades visuales diferentes, el proyecto lo vas a poder ver con esas capacidades visuales diferentes. Si tienes capacidades motrices diferentes, también lo vas a poder ver de esta manera. Es decir, con Varid vamos a poder ver nuestros proyectos arquitectónicos desde una perspectiva diferente, porque es muy fácil sí ponerte en los zapatos de alguien más, pero no es tan fácil calzarte a los zapatos de esa persona. Entonces sí haces un análisis de usuario, sí haces lo que tú me digas, pero al final de cuentas siempre es necesario calzarte sus zapatos y ver si realmente el proyecto funcionaría. O sea, si vas a
diseñar una casa en silla de ruedas, súbete a una silla de ruedas y ve cómo funciona la vida desde una silla de ese tipo. Si está en la medida de lo posible, pues en tu proyecto medianamente súbete a una silla de ruedas y trata de andar, ve si funciona. Entonces Barid es lo que nos trae aquí, más que nada con capacidades visuales, creo, pero también tendrá algún otro tipo de capacidades dentro de la herramienta, pero nos va a poder ayudar a determinar: este mueble no nos va a beneficiar aquí, este tipo de color lo voy a cambiar porque va a ser muy complicado para el usuario, este tipo de material no va a funcionar. Bueno, el material a lo mejor no, pero es decir, ese tipo de criterios que normalmente no tendríamos porque no teníamos la capacidad de verlo al 100%, pues ahora con Barid va a ser una realidad y que va a ser muy importante. Y esto complementado con lo que mencionaba en el podcast de GTP, de los Apple Vision Pro, creo que va a hacer un paso muy importante en el proceso de diseño, en el proceso de arquitectura y pues todo lo relacionado. La verdad es que ampliamente recomendado. Barid hoy en día es un software gratuito. Yo, por las capacidades de mis equipos y demás, no he tenido la posibilidad de probarlo, pero si ustedes están en la posibilidad, la verdad es que los invito. Es un software que nos va a enriquecer y nos va a auxiliar muchísimo en el proceso de diseño, porque no es lo mismo comprender o ser solidario, ponerte en los zapatos, que realmente tener esos zapatos y tener que estar en ese proyecto con esas capacidades. Ahí ya ves las necesidades reales que va a tener ese usuario. Entonces, invitadísimos a que prueben Barid. Por cierto, un comercial, bueno, no comercial, una mención rápida, es que todos los artículos que estoy mencionando, o la información que estoy mencionando ahorita, es de ArcDaily. Recomendadísima página, y puedes encontrar toda la información, todas las noticias, toda la información de proyectos que tú quieras investigar. Ahí están en Instagram, está su página. O sea, no necesito hacerles promoción, no necesito, más bien no promoción, no necesito hacerles mención, más bien lo hago como parte de obligación, porque al final de cuentas no es una información o una investigación que yo haya realizado, sino que estoy tomando el artículo de su página web, entonces hago mención de esto. Y pues en otras noticias tenemos que Toyo Ito, mediante su despacho Toyo Ito y Asociados, han hecho la donación de muchos de sus proyectos, o más bien de todos sus proyectos que realizaron en el lapso de 1971 a 1995 a la CCA, es decir, al Centro de Arquitectura Canadiense. Este centro tiene pues el objetivo o la misión de generar facilidad en el acceso a la información de la arquitectura, para que puedas aprender tú como arquitecto o tú como persona que le interese esa información, sin importar a la que te dediques o lo que necesites hacer. Tienes el acceso a esa información y de eso se encarga la CCA. Entonces, este tipo de donaciones son particularmente muy importantes, y en este caso la de Toyo Ito también lo es, porque es un arquitecto o un despacho que se considera que aprovecha o que optimiza dos elementos muy importantes, que es la apertura y la ligereza en la arquitectura. Bajo la opinión o el criterio de ustedes, me podrán comentar qué opinan o de qué forma lo ven, pero estos son dos aspectos bien importantes, ¿no? Uno, la ligereza, y dos, la apertura. Como lo podemos ver, o lo vamos a ver más adelante, bueno, más bien, para que no quede ambiguo esto, dentro de las obras que destacan en la donación de Toyo Ito está la casa de aluminio, la casa cápsula y la casa Kangei. Entonces aquí tenemos las imágenes, ¿no?, de estas casas. Como ustedes las pueden ver, pues son ligeras, tienen bastante apertura. Se ve que aprovechan estos dos elementos de muy buena manera. Y si ustedes gustan, en algún video futuro o en algún podcast podemos analizar más a profundidad estas obras.
Sin embargo, en el día de hoy no, nada más compartimos esta información porque al final de cuentas, a nivel particular o personal, no es una arquitectura que a mí me encante, la de este grupo. Sin embargo, no, es innegable que es muy buena. A mí en lo particular, por ejemplo, me gusta más el de constructivismo, el high-tech, Libeskind en particular, mucho más Mark Ingels, Norman Foster, entre Zaha Hadid, innegable, entre algunos otros. Entonces, pues no es un tipo de arquitectura que me encante, pero lo que sí me encanta es lo que realizó, que fue donar tantos proyectos. Todo lo que involucra el proyecto, desde su concepción hasta su construcción. Toda esa información que es bien importante y que nos es de mucha utilidad a todos nosotros como arquitectos o diseñadores, porque nos da parámetros o conocimiento para proyectos propios. Entonces están más que invitados a ver la página web de la CCA, o si están cercanos a Canadá, pues darse una vuelta para acceder a toda la información, ya que no solo Toyo Ito ha realizado ese tipo de donaciones, hay muchos otros grupos de arquitectura que han realizado donaciones de proyectos más grandes, más chicos, pero que la información es muy importante. Entonces, pues, si están interesados en este tipo de información, ya saben, la CCA, y a partir de este año, pues, o de cuando pasó este suceso, ustedes ya podrán conocer los proyectos del despacho de Toyo Ito. Y pues en otra noticia vamos a tener o vamos a hablar sobre la nueva convocatoria del concurso Callar al Oro. La convocatoria es nueva, el concurso no. El concurso lleva desde hace varios años ya. Nada más que cada año cada edición va cambiando de temática. Por ejemplo, el año pasado un servidor concursó. La verdad que no me quedó muy bien el proyecto, pero espero que este año sea mejor. Estoy seguro que este año va a ser mejor, más bien. El año pasado se desarrolló una escuela primaria en África. Y este año se va a desarrollar un centro de maternidad en la misma región del sur de Senegal, por la región de por la región de... Más en particular el sur de Senegal, en la región del lago o el río Casamanza. Toda esa zona que uno en particular pensaría, estando en el continente africano, que va a tener un clima desértico, muy seco, muy complicado. Y la realidad es que sí, pero no tanto. O sea, al final de cuentas, al estar en la región de Casamanza, hay ríos muy grandes. Entonces se presta mucha vegetación, se presta a un clima mucho más tropical que seco, es a lo que voy, más tropical que desértico. Entonces sí manejas temperaturas elevadas, pero no tan secas. Hay un porcentaje ahí de humedad y de algunos otros factores que nos diferencian, por ejemplo, a si trabajáramos en una zona mucho más al norte de Senegal. Entonces estamos trabajando al sur, en la región de Casamanza. Es ahí donde se va a alojar el proyecto del centro de maternidad. Les platico rapidísimo. Callar al Oro es una fundación que se encarga de buscar apoyar tanto a estas regiones de África como a jóvenes arquitectos o estudiantes de arquitectura para mostrar su talento. Entonces este año el reto es diseñar un centro de maternidad en esta región de África, en esta región de Senegal, donde pues es un tema, al igual que en la educación con el proyecto pasado, que fue del año pasado, una primaria. En este caso pues es más pesado. ¿Por qué? Porque bajo estadísticas mostradas en la misma página de Callar al Oro, cerca de 200,000 mujeres pierden la vida al año por un parto no llevado de la manera en la que debía de ser llevado. Entonces
muchas personas dentro de ellas en África se ven afectadas, es decir, forman parte de esta estadística. Y muchas en esta región de Senegal pues se tienen que trasladar más de 50 kilómetros y muchas no tienen la información necesaria, no solo para el parto, para la labor, sino que previo a esto no tienen la información de los cuidados que se deben de llevar o no tienen la capacidad económica para tener los cuidados pre, durante y posterior a todo esto. Entonces es muy importante este tipo de proyectos y este en particular que forma parte de un concurso. La verdad es que en este año evidentemente voy a participar y los invito también a que ustedes lo hagan porque es una causa muy buena. Tiene un costo de participación que más adelante veremos, pero que es una causa que va a ayudar a construir y a realizar este tipo de proyectos en regiones donde hacen realmente falta. Una disculpa por ese eructo. Pero dentro de lo que nosotros conocemos como programa arquitectónico o elementos que van a componer el proyecto, nos encontramos con un área de recepción y sala de espera, zona reservada para personal sanitario, área de reconocimientos y consultas médicas, área de operaciones para cesáreas, área de observación neonatal y área de parto. El grupo no está negado a que añadas más elementos al programa arquitectónico. Sin embargo, cuando pagues y veas mayormente la página, vas a ver que hay condiciones para el diseño. Y una de estas va a ser que tienes limitantes de metros cuadrados para realizar el diseño. Entonces, si tú consideras que se pueden agregar, no sé, área de sanitización o almacén o bodega o lo que tú me digas en el programa arquitectónico, debes considerar que no te puedes sobrepasar de esos metros cuadrados de construcción. Entonces, para que esté dentro del criterio. Después, por ejemplo, dentro de las preguntas comunes del año pasado era que si el overhang o el volado del techo contaba dentro de la superficie de construcción y esta no cuenta. Entonces hay varios ahí preguntas o como rabbit holes que necesitas saber como concursante para realizar un diseño óptimo para este concurso y para las personas que lo necesitan. Entonces, pues vamos a ver ahora los costos de inscripción. Aquí hay 3 lapsos, por así ya decirlo, el prematuro o el rápido, el normal y el tardío. La inscripción rápida es del 12 de enero al 29 de febrero con un costo de 60 euros. La inscripción normal es del 1 de marzo al 8 de abril por 90 euros. Por 90 euros. Y del 9 de abril al 14 de mayo, inscripciones tardías por 120 euros. Es decir, va subiendo 30 euros. 60, 90 y luego 120. Después tendrás hasta junio, julio, no recuerdo muy bien, como fecha límite para entregar tu proyecto. Y 1 o 2 meses después de eso estarán publicando los ganadores. Dentro de los ganadores de Callar al Oro, pues el primer lugar se lleva 5,000 euros y un internado o trabajar por un lapso de tiempo en la oficina de Kengokuma. Después te llevas 2,000 euros y trabajar en la empresa que no recuerdo muy bien. Y el tercer lugar son 1,000 euros y pues de nuevo participar en otra empresa de arquitectura muy muy grande, muy importante a nivel mundial. Y pues hay menciones honoríficas, hay finalistas y hay top 50. Entonces hay una gran posibilidad de que sea reconocido en este aspecto si tu proyecto lo amerita. Entonces pues nada, yo los quiero invitar a los que estén viendo este video y que tengan las capacidades o
los requisitos mínimos para esto, que sí necesitas ser estudiante o ser arquitecto menor a cierta edad. En este momento no me acuerdo de la edad máxima, pero si están interesados, pues les dejo aquí abajo la página de Caer al Logro para que puedan ingresar y participar si así lo desean en este concurso. Y pues por último vamos a hablar sobre una obra de un servidor o un caso particular. No es una obra muy grande ni mucho menos, si es que se trata de la remodelación de mi cuarto o de mi closet o del conjunto de esto. Y es que para entender el problema, primero que nada vamos a ver el plano, que ya lo están viendo en pantalla. Entonces, esto era el proyecto original, esto era como originalmente estaba mi recámara, donde este recuadro que les estoy señalando es la cama. Este recuadro era o es un mueble donde tenía pues el Xbox, mi cepillo, cosas con las que me arreglaba o que necesitaba para tener ahí. Este era mi buró de noche. Estos eran, aquí aparece como un bloque, pero eran 2 closets. Y esto de aquí, es mi escritorio. Y de este lado, pero no sé por qué no aparece, tenía mi... Así estaba mi recámara. Entonces, lo primero que vamos a ver en este proyecto es que hay problemas de circulación, de movilidad dentro de mi recámara. Lo primero, cuando abres la puerta, cuando la bates, pues te vas a topar casi te falta un poquito para chocar contra el sillón. Después, para pasar entre el sillón y mi closet, es decir, en este espacio, pues queda apretado. Afortunadamente, pues no está lo suficientemente apretado como que para que pases de esta forma, pero sí está complicada la circulación. Entonces, cuando sigues pasando, te das cuenta que llegamos a este espacio. Este era otro problemón. ¿Por qué? Porque entre el closet y el mueble que tenía para accesorios como el Xbox o el dish o cualquier otra cosa, pues se te armaba un espacio muy pequeño para circular. Y finalmente, si seguimos caminando, este espacio es todavía más ridículo y más pequeño. Ahí sí me acuerdo que tenía que pasar de lado. O sea, no del lado completamente, pero sí una pierna primero y luego la otra. Y pues como podemos ver, la cama estaba recargada hacia el muro de este lado. Entonces tenía bastantes problemas de circulación, de movilidad. Y pues ya mi ropa no me cabía en este closet, ¿no? No era suficiente ya la oferta como la demanda que se estaba teniendo en este sentido. Entonces surgieron 2 opciones para solucionar este problema, donde la primera de ellas era mantener, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, y eso se los voy a comentar. No sé si sea a mí en particular o a todos los que diseñamos o somos arquitectos, que cuando conoces el proyecto, y más en este caso donde es mi recámara, donde es un espacio que duermo y despierto y con el que convivo diario, es muy difícil concebir los proyectos en contrario a la forma en la que los ves o los conoces. Entonces, naturalmente, bajo este concepto, yo inicié diseñando mi closet o mi recámara como estaba distribuida normalmente, porque estaba en una zona en la que pues dije funciona medianamente. El closet me da un nivel de privacidad, pues no está mal. Entonces inicié diseñándolo exactamente como estaba la recámara. Naturalmente me topé con que no iba a funcionar, porque al ser un closet construido iba a ocupar todavía más espacio del que ocupaba ya el mueble. Entonces, si la circulación ya era muy ajustada, todavía iba a ser más, porque teníamos que hacer muretes para que sostenieran el peso del tubo, y a su vez este tubo el peso de la ropa y la zapatera, y un problema gigante. Entonces, naturalmente me di cuenta de que este closet no iba a funcionar. Entonces me vi
en algún momento de iluminación, con la necesidad de ver que no me tenía que pues encasillar o casar con la distribución original de mi recámara, y que para solucionar un solo problema como lo era el closet había que redistribuir mi recámara, mi cuarto. Entonces lo que hice, como podemos ver en pantalla, es primero, en un momento de iluminación dije, no tengo que tener mi cama sesgada o recargada necesariamente hasta este muro. Es una cama que con una base que se puede girar. Entonces ahora decidí, bueno, no decidí, o sea, sí decidí, pero en relación a la función, pegar mi cama hacia este muro, es decir, hacia este lado que estoy señalando aquí en la pantalla. Porque si lo dejaba hacia allá, cuando tú abates la puerta, pues lo primero que vas a ver va a ser la cabecera de la cama, y después no es muy cómodo. En temas de circulación ya no recuerdo exactamente porque tiene algunos meses que este proyecto pasó, pero no era lo mejor funcionalmente. Entonces, en un momento de iluminación digo, pues no es necesario, jalo la cama. Bueno, una vez más en este podcast tuvimos un problema con la computadora, con el audio, se reinició, no sé qué pasó, pero bueno. Entonces ya no vamos a tener el elemento visual para recargarnos, pero como les mencionaba, jalo la cama del muro que les había señalado anteriormente para generar un espacio donde voy a colocar el closet, y después voy a dejar una circulación para natural para poder utilizar el closet y poder tender la cama con mayor facilidad. Invierto la posición que tiene mi escritorio y el sillón para que de esta forma, por ejemplo, la tele está frente a mi cama. Entonces ahora cuando yo estoy sentado en mi sillón ya puedo ver la televisión, y anteriormente no se podía. Entonces a lo que voy es que en este proyecto una parte muy importante era uno, la circulación, y dos, el presupuesto. A mí en lo personal no me gusta que los closets o mi closet, el que yo voy a utilizar, exhiba la ropa siempre, o sea, porque al final de cuentas cuando tiene ropa de un mismo color se ve muy bonito, todo colgado, todo organizado. Pero si no es así, a mí no me gusta. Entonces yo ya había concebido desde el principio que mi proyecto o que mi closet iba a tener puertas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con que esas puertas las debía de considerar dentro del presupuesto y que iban a ser probablemente lo más caro. Entonces, como lo pueden estar viendo, mi closet tiene melamina de tipo acacia gris, si no mal me acuerdo. Tiene jaladeras negras y funciona con rieles, es decir, se desplaza, no es abatible. Todos esos aspectos también los consideré, porque comprar las hojas de melamina de repente era medio caro en relación con los rieles, y dije, bueno, ¿qué tal si las hago abatibles? Pues si lo hacía abatible, o sea que se pudiera abrir el closet, iba a necesitar soportes para poner, se me fue el nombre, pero lo que utilizas para que se abran y cierren las puertas, iba a necesitar eso. Y más importante, me iba a complicar mucho la circulación, en el sentido de que mínimo o máximo mis puertas podían ser de 60 centímetros para que cuando las abatiera no chocaran contra mi cama. Entonces pues era una forma que se iba a complicar y no iba a funcionar mucho. Lo mejor era que fueran desplazables. Entonces, en relación a esto, lo que les voy a decir es, por ejemplo, yo en ese momento no tenía mucha experiencia de costos, ni de dónde comprar, ni nada. Entonces, cuando vas a remodelar, cuando vas a comprar, cuando vas a hacer este tipo de actividades, lo primero que haces es Home Depot, ¿no? Te vas a comprar ahí. Entonces, lo primero recuerdo que yo compré fueron los tubos y las bridas para colocar la ropa. Entonces fui y lo compré, 1,000 pesos por 2 tubos de ropa de 3 pies por 1 pulgada de ancho. Entonces
Yo en ese momento, sin una referencia o comparación de saber si el precio estaba bien o caro, pues dije, 1,000 pesos me sale mucho más barato que mandar a hacer un closet o comprar un mueble o ya hecho. Es decir, está bien el precio. Pero luego me doy cuenta que cuando quiero cotizar los rieles y las melaminas, es decir, mis puertas de closet, no me está alcanzando. Y me pongo a pensar que gasté mucho en los tubos. Y me pongo a pensar en que a lo mejor sería necesario regresar un tubo o pues cambiar el tubo por uno de madera o por uno de agua. Una tubería de agua, dije. Si es necesario, al final de cuentas, con que tenga una buena cédula, un buen espesor, pues va a aguantar el peso de la ropa. Y no se va a notar porque es tubo, al final de cuentas. Entonces me lanzo a la Trooper y a la ferretería Trooper. Y me doy cuenta que ahí también tienen tubos para closet. Mismas medidas, mismo espesor de 1 pulgada por 10 pies o 3 metros. Y me voy dando cuenta que el tubo sale en 120 pesos. O sea, 4 tubos de Trooper completan uno de Home Depot. O sea, 480 pesos por 4 tubos. Y aún así no cuesta todo lo que cuesta un solo tubo en Home Depot. Entonces, si es necesario como tener este abanico de opciones o este catálogo de precios para ver qué te conviene comprar y en dónde. Eso es muy importante en el diseño, ¿no? Entonces, inmediatamente compré el tubo. Fui a Home Depot, afortunadamente sí pudieron hacer la devolución y con esa devolución ya compré las puertas de melamina. Y resultó un proyecto que me da una función, una circulación y una vibra totalmente diferente por 5,000 pesos que costó nada más realizar el closet. Que el closet, así es cierta, son el tubo, las bridas y las puertas. Porque al final de cuentas la zapatera es en los... Como no tengo tantos, también analizando el usuario que es uno mismo, en este caso, pues me di cuenta que poniéndolos en el piso alcanzaba el espacio. Entonces, a lo que voy es que si nosotros vemos o analizamos el proyecto, la solución era mucho más simple de lo que uno se pudo haber imaginado. Entonces, ahorita tú en el proyecto abres la puerta y tienes un espacio muy cómodo para batirla, porque después de la puerta viene mi escritorio y mi silla. Y después, si giras la cabeza, ves el sillón donde estoy grabando ahorita. Y si terminas de girar la cabeza, o si la giras más, ves mi cama. Y si finalmente te giras los 180 grados, pues vas a mirar el closet, o como lo estarán viendo ahí en el video que está apareciendo en pantallas. Entonces, a lo que voy con el mensaje es que la solución muchas veces es más sencilla de lo que podemos pensar, y que como arquitectos debemos de pensar afuera de la caja. Debemos, o sea, a lo mejor es algo que muchos dan por sentado o que para muchos es muy obvio, pero para mí no lo era, ¿no? Lo que les mencionaba, es muy difícil concebir un proyecto diferente a como ya lo conoces. Y suena ilógico porque estás hablando de una remodelación, se tiene que... No importa. Tú tienes un espacio que vas a remodelar. Mi consejo es explótalo. Mi consejo es bórralo. O sea, que se vaya de tu mente el cómo está en este momento y que venga a tu mente el cómo funcionaría de la mejor forma. Si la mejor forma es que la cama se quede, por ejemplo, si es la remodelación de una recámara donde está, pues que se quede ahí. Y si no, que se pegue hacia otro lugar donde nadie más lo había pensado, porque estaban concibiendo el proyecto como lo conocieron naturalmente o de alguna otra forma. Entonces tú, cuando vayas a remodelar, cuando vayas a ampliar, cuando vayas a hacer trabajos de este tipo, mi consejo es explota el proyecto y olvídate de cómo está, para que obtengas los mejores resultados. Porque si trabajas siempre encadenado a se tiene que mantener de esta forma, probablemente nunca alcances el mejor resultado. Entonces aquí en mi cuarto ahora hay
mayor circulación. Aunque parezca ridículo, ahora es muy práctico y muy cómodo poder tender mi cama por los 3 lados de la misma, poder tener un closet bastante amplio, poder tener un espacio de circulación muy amplio entre mi escritorio y mi sillón, y entre mi puerta y mi sillón. Es muy cómodo para mí hoy en día. Entonces, pues nada, les quería compartir el análisis de este mini proyecto que hice de remodelación. Aquí lo estarán viendo en pantallas. Lamento no poder tener como una foto del antes y después, pero ahí tienen la referencia en planos de cómo era antes el proyecto y de cómo es ahora, además de las imágenes que pudieron estar viendo aquí en pantalla. Y pues nada, hasta aquí llegamos con el capítulo del día de hoy, también porque ya me ando haciendo pipis y pues ya necesito cortar. Pero no, la verdad es que hasta aquí también me gustaría dejarlo. Espero que les haya agradado. Ya saben que aprecio mucho si están llegando hasta este punto, que hayan visto el video o el podcast o lo que sea, o fragmento. Y pues nada, nos estamos viendo en próximas semanas, en próximos videos. Pues nada, hasta luego, que tengan buen día. Adiós.